El otro componente, ya vamos a dejar la parte del motor, es el tubo de escape. El tubo de escape, en términos generales, es un tubo por donde va a circular los gases de escape y lo primero que se consigue a la salida del tubo actualmente son los sensores de oxígeno que registran las concentraciones de oxígeno en el tubo de escape. ¿Para qué? Para saber si estamos inyectando mucho o poco combustible, ¿no? Si estamos quemando bien, estamos quemando mal. La idea es que siempre tiene que haber exceso de oxígeno, o sea que no todo el oxígeno se queme, siempre quede algo. Porque si falta oxígeno, entonces se pierde combustible. Después de él viene el convertidor catalítico o catalizador, que la función del catalizador es convertir los productos, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos que no se quemen, que vengan de la gasolina o bien quemados, transformarlos en productos aceptables desde el punto de vista de contaminación, como el dióxido de carbono, el agua y el nitrógeno. Hay otros compuestos contaminantes que hablaremos más adelante, pero esa es la idea, o sea, tratar de cumplir con las normativas de las exigencias anticontaminantes de los gobiernos. Después de allí va a pasar hacia el silenciador. La función del silenciador es, su nombre lo dice, reducir los ruidos, los niveles de ruidos. Y finalmente, en algunos motores traen resonador. El resonador, la función del resonador es alterar el sonido, darle el sonido que el fabricante quiere. En los motores de automoción, nuevamente, los motores de vehículos normales no lo traen, pero los motores de motos y los motores los motores que son de competencias, ¿no? Los motores que no, tipo Fórmula 1, ¿no? Pero me quiero referir a los que se venden, no solamente los que se compiten, sino los motores de turismo son los que usamos en la ciudad, y eso, los deportivos, la palabra, los vehículos deportivos, ¿verdad? Entonces se le pone un resonador. ¿Por qué? Porque nuevamente que compra un vehículo de eso le gusta un sonido característico, le gusta que haga ese tipo de sonido no lo da el motor como sí, sino que le pongan esos resonadores para que suene igual que las motos. Las motos tienen un sonido característico porque le ponen un resonador. Y eso se ha estudiado, se ha investigado. Yo trabajé en un grupo en Valencia, en España, donde se estudia, se diseña y se configura el resonador con el ruido que tú quieras. Entonces, eso quiero que sepa. Bueno, por supuesto que muchos jóvenes cuando compran un vehículo le ponen un resonador para que quieran que le dé un ruido, quitar el ruido original que traen, que el ruido que trae es el que le permite la normativa. Por eso es que no traen ruido los vehículos que vienen y se venden de agencia. Después la gente le puede cambiar. En algunos países, en otros países no está permitido. El catalizador, ya se lo dije, que la función es, por delante entran una serie de productos, pero los que ellos nuevamente actúan son sobre los hidrocarburos, el monóxido y los óxidos de nitrógeno, y como consecuencia de eso, por el otro lado tiene que salir CO2, nitrógeno y agua. El nombre de catalizador, si ustedes se acuerdan algo de química, un catalizador es una sustancia que cataliza, que agiliza la velocidad de la reacción química. Entonces, esas sustancias que se colocan ahí adentro, que no son más que metales preciosos como el platino, el paladio y rodio, por eso es que son caros esos catalizadores. Entonces ellos lo que hacen es que a alta temperatura ellos permiten esa conversión. Entonces ellos para funcionar necesitan que haya exceso de oxígeno, tiene que haber temperatura alta, por lo tanto los catalizadores cuando el vehículo arranca no funcionan. Después que calientan es que funcionan adecuadamente. Ok, con esto termino los componentes y vamos a pasar ahora a hablar sobre los sistemas, ¿verdad? Los sistemas auxiliares, vamos a llamarlos así, del motor. Dentro de los sistemas auxiliares del motor, vamos a comenzar con el sistema de encendido, por supuesto, de los motores de encendido por chispa. Estos sistemas no existen en los motores diésel o los motores encendidos por compresión. El sistema de encendido de los motores de encendido por chispa, valga la redundancia, ha ido variando a lo largo del tiempo. Yo voy a explicarle el original, que es bajo el cual se basa los fundamentos del sistema de encendido, y luego le hablaré de uno de los sistemas electrónicos.
Y ahí también ustedes en la figura el sistema de encendido con platino o con interruptor. Le voy a explicar el principio de funcionamiento y de aquí para adelante ustedes deberían poder comprender, ¿verdad?, cualquier sistema de encendido electrónico, porque esto que le voy a explicar es la base. Y voy a comenzar con la figura de la izquierda. El sistema de encendido desde el punto de vista eléctrico, ustedes tienen algún conocimiento de eléctrica, porque algo tuvieron que haber visto en su carrera de fundamentos de electricidad. Funciona con corriente continua, corriente a base de baterías de 12 voltios. Se crea un circuito que va a salir de la batería, ¿verdad? De la batería va a pasar por una bobina, que no es más que un transformador. Se supone que un transformador lo que hace es transformar el voltaje de bajo voltaje a alto voltaje o viceversa. En este caso, transformo 12 voltios en alto voltaje. Alto voltaje quiere decir que voy a pasar de 12 a, por ahí comienzan en 18.000 voltios, 24.000, 30.000 voltios. Esa es la función de ese, es lo que aquí llamamos la ignition coil, porque está en inglés la figura, pero esto es la bobina en español. De la bobina, ¿no? Vamos a seguir el circuito eléctrico aquí. Aquí tengo la batería, paso por la bobina, ¿no? Y de la bobina sale y va a un interruptor. Esto que ustedes ven aquí azul es el contactor, que es lo que se le llama en español el platino. El nombre de platino viene porque este es un interruptor que la superficie de contacto era base de platino. Por eso se llamó platino. No es más que un interruptor. En inglés sería contact breaker, o sea, un interruptor de contacto. Vamos a ver si logro explicarle. Ese interruptor tiene dos partes. Una parte móvil, que es esta parte que ustedes ven aquí debajo, donde estoy exactamente señalando ahorita. Esa parte móvil se acopla al cable que viene de la bobina, ¿no? Eso es metálico, ¿verdad? Y él va a hacer contacto por aquí donde tengo exactamente indicándole allí. Ahí va a hacer contacto, ahí donde está el platino, o sea, esta pieza que está arriba, que es un azul más oscuro, ¿no? Es metálica también, también es conductora, ¿no? Y ellos ahí va a haber, son separables. ¿Quién la separa? La separa esta leva. Esta es una leva de 4 lóbulos. Ella va girando y al pasar por aquí con esta pequeña salida que tiene este interruptor, lo levanta lo baja en este caso, lo baja cuando el lóbulo hace contacto y cuando el lóbulo hace contacto vuelve a bajar y vuelve a hacer contacto. O sea que cuando el lóbulo la empuja, lo despega y cuando deja de empujarlo, hace contacto eléctrico. De tal forma de que ella lo que va a hacer simplemente es dejar pasar y abrir un circuito eléctrico. Esta leva estaba acoplada por un eje que va directo a el árbol de leva del motor, porque él gira a la misma velocidad del árbol de leva, y el árbol de leva, saben ustedes que está acoplado al cigüeñal. O sea, que de alguna forma está acoplado al cigüeñal a través del árbol de leva. Entonces, aquí cierra el circuito comienza la batería, pasa por la bobina, pasa por el interruptor, ¿no? Accionado por la leva, acoplada al árbol de leva y al cigüeñal, y sale aquí vemos, esto indica que está conectado al bloque del motor. Al estar conectado del bloque del motor y la batería por el otro lado acoplado al bloque de motor y al ser el bloque de motor de un metal, eso es un circuito cerrado. O sea que este es un solo circuito cerrado que abre y cierra. Además lleva un capacitor, lleva un condensador, ¿no? Acoplado en paralelo. La idea del condensador es regular la liberación de la energía. Cuando el interruptor se abre, la corriente, en vez de seguir y generar un arco eléctrico y producir lo que ustedes ven en soldadura, ¿verdad? Y llevaría a la fundición del contacto, la corriente se viene por este lado y se almacena en el capacitor. Entonces, almacenarse en capacitor, yo hago de que el interruptor me dure más tiempo. Además, está diseñado desde el punto de vista eléctrico de que cuando haga contacto, entonces la energía almacenada se libere nuevamente y aumente más el voltaje. De tal forma de que en este tipo de sistema de encendido
por platino, cuando el condensador se daña, no funciona. No hay suficiente voltaje como para producir la chispa fuerte. Este es el circuito que llaman circuito primario o circuito de bajo voltaje o circuito de 12 voltios. No, hay circuitos también de 6 voltios. Algunas motos pequeñas, algunos motores industriales utilizan 12 voltios, 6 voltios, perdón. O sea, una batería más pequeña. Pero normalmente 12 voltios y 24 voltios también se pueden utilizar en algunos motores. Ok, entonces está claro, esto lo que hace es abrir y cerrar. Pero ahora nos vamos a la bobina. Si ustedes le explicaron algo, y espero que lo hayan hecho así en el curso que vieron de la parte de eléctrica, que cuando los transformadores, ¿verdad? No son más que dos bobinas, ¿no? Una dentro de otra, que su función es variar el voltaje. O sea, en una de las bobinas va a haber un voltaje, en la otra va a haber otro voltaje. Pero para que eso ocurra, es necesario que haya una fluctuación de la corriente, ¿no? O del voltaje en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el circuito cerrado, no se va a generar voltaje. Cuando el circuito abre, ¿verdad? El circuito está circulando corriente y yo abro, que hay una fluctuación de corriente. La corriente va de una corriente o de un voltaje de 12 voltios a 0 voltios, ¿no? O la corriente que va circulando se va a cero porque deja de circular y coge hacia el capacitor. Esa fluctuación, en ese instante que fluctúa, se produce la transformación de corriente, porque en física todos sabemos que cuando hay una variación de corriente se genera un campo magnético y ese campo magnético va a activar, va a generar la corriente en la otra bobina que está allí esperando para recibir la energía. Esa otra bobina va a formar parte de otro circuito eléctrico donde la energía va a venir por la bobina. La bobina le va a transferir la energía por campo magnético. No, entonces, esa otra bobina está conectada también a la masa, aquí debajo. Está concéntrica a la anterior, sale por la parte del centro y va a una pieza aquí que se le llama distribuidor. La función de este distribuidor es simplemente acoplar la bujía que le corresponde encender. Este circuito comienza entonces en el bloque, pasa por la bobina, va al distribuidor, llega a la bujía y de la bujía va al bloque otra vez y regresa otra vez aquí. ¿De dónde viene la energía? Se la da el circuito primario, este se llama circuito secundario, este otro, o de alto voltaje, cuando se produce la abertura del platino. Porque al abrirse el platino es que se genera, se transmite energía, ¿no? Por campo magnético y entonces se produce el alto voltaje aquí. Entonces, esta pieza que va girando no es más que un interruptor que va dando vuelta. ¿Ve? Está acoplado aquí en el centro, que está acoplado al mismo eje del platino o del interruptor, pero claro, cada uno tiene una función distinta. Este normalmente va colocado en la parte de arriba y él va girando y él está acoplado tan perfectamente que cuando abre el interruptor, él está pasando por un contacto y pasa la corriente de allí y manda la bujía. Se carga nuevamente y cuando haga contacto con el otro, abre en ese momento exactamente. Acuerda que son 4 levas en este caso. Cuando la otra abre, está pasando exactamente por ese y cuando abre la otra y así está sincronizado para que cada bujía le llegue. Y eso tiene que estar en el orden de encendido. Si el orden de encendido es 1, 3, 4, 2, quiere decir que del punto 1 va a ir un cable a la bujía 1, después el siguiente tiene que ir a la 3, el siguiente tiene que ir a la 4, como está aquí, y después el siguiente tiene que ir a la 2. Pero si ustedes entienden esto, ustedes pueden abordar cualquier encendido de cualquier máquina de encendido por chispa. Porque ¿qué es lo que hizo el sistema electrónico? Eliminó las piezas mecánicas que sufrían desgaste. El distribuidor y el contactor. No eliminó la bobina, todos usan bobina, no eliminó la batería, todos usan batería, y eliminó el contactor o el distribuidor, y por supuesto que el capacitor va pegado al contactor y forma parte del mismo circuito. O sea, eliminó toda esta parte que va aquí. Eso es, y han aparecido varias tecnologías. La figura de la derecha es lo mismo, pero ya ha visto el distribuidor, esa parte que hablé yo ahorita, del distribuidor y el platino van metido dentro de esta pieza que se le llamaba distribuidor, o se le llama distribuidor. Es lo mismo.
¿no? Y ahí vemos la llave para abrir el circuito. Cuando yo quiero que el motor se apague, lo que hago es quitar la corriente, ya no hay corriente en el primario, no se induce corriente en el secundario. Ahora vamos al sistema electrónico. El sistema electrónico, la idea es sustituir lo anterior. Entonces, el distribuidor, en este caso, hay un distribuidor, lo he eliminado solamente los platinos, ¿no? Sigue habiendo el elemento rotor arriba, divide los platinos en este que se ve aquí. Y por supuesto que entonces se añade ya un mando de control electrónico, porque alguien tiene que abrir y cerrar el circuito. El circuito lo abre ahora un transistor. O sea, y si ustedes saben algo de electricidad, si no, averigüen, la corriente en vez de ir al interruptor mecánico, ahora va a un interruptor eléctrico. Ahora ya es un microchip, ¿verdad? Es una computadora o es un elemento electrónico el que va a decidir cuándo abrir y cerrar. Pero ahora, el momento cuando voy a abrir y cerrar, necesito algo que me lo diga. Entonces necesito que el cigüeñal me diga, ¿verdad?, en qué momento el pistón 1, el 2, el 3 y el 4 está en punto de combustión. Entonces necesito una señal, un sensor, en aquellos engranajes que vieron en el cigüeñal, que me manda a la señal aquí. Aquí hay un programita internamente, como toda computadora, y él calcula cuándo tiene que abrir y cerrar eléctricamente. Entonces, nuevamente, los mecánicos no nos metemos con la parte eléctrica ni electrónica, porque esto ya cuando se daña lo mandamos al electrónico para que lo corrija. Pero el principio es exactamente el mismo. Y uno de los sistemas más avanzados es este que vemos aquí, es donde también se elimina el distribuidor. Entonces ya no hay platino, no hay distribuidor, ¿verdad? Y solamente tengo las bujías, y de las bujías van a salir de una caja distribuidora, de una caja donde van a salir los cables, ¿no? Y la computadora automáticamente aquí, electrónicamente, dice cuáles son los que van a enviar, y necesita señales del árbol de leva y señales de cigüeñal para saber cuándo, a qué cilindro hay que mandarle chispa o no. Hay unos que prácticamente de la computadora va directo a la bobina, porque esta es la bobina, perdón, aquí le he dicho, uno es la bobina, que la bobina no desaparece, se lo he dicho, o sea, de la computadora abre y cierra el circuito, que lo manda a la bobina, y la bobina entonces envía la corriente a las bujías. En algunos casos la bobina está colocada encima de la bujía, que también eliminan en los cables. Los sistemas DIS son los sistemas sin distribución, porque prácticamente lo único que tienen de la bobina va directo aquí. Pero hacen falta por lo menos estas dos señales. La señal del cigüeñal, ¿no?, que necesito saber RPM para yo poder alterar el punto de encendido, y del árbol de leva para saber cuál es el orden de encendido, ¿no? Bueno, eso es el sistema de encendido. El otro sistema auxiliar es el sistema de alimentación de combustible, no el sistema de chispa, el sistema de alimentación de combustible, que en el caso de los motores encendidos por chispa, ¿verdad?, necesitan un carburador o un inyector de combustible. Aquí voy a mostrarles el sistema de carburador. En este caso estoy mostrando un sistema de carburador de gasolina. El principio de funcionamiento del carburador de gasolina, esta parte aquí no le hagan caso, este es el sistema de alimentación en MEX carburados, eliminemos la palabra GLP porque es el de gasolina. El principio es el siguiente. Los sistemas carburados, que ya están en desuso en automoción, pero todavía se utilizan en algunos motores, más todos viejos, y en los industriales de gasolina casi no hay, pues estos todos son diésel, pero en los sí se usan carburadores de gas, en los que, por ejemplo, la industria petrolera, como le estoy hablando, de compresión de gas, que tiene que usar gas. Entonces, del depósito de gasolina sale, hay un filtro interno, sale un conducto, pasa por el punto 2, que es la bomba de combustible, que normalmente está dentro, en los automoción está metido dentro del mismo depósito de gasolina, y llega directo a el carburador. El carburador elemental está formado por una cuba, o sea, un depósito con un flotador, una válvula flotador con una aguja, que cuando el flotador sube, cierra y no deja que entre combustible. La bomba recircula la gasolina hacia el depósito.
Entonces, siempre va a mantener un nivel constante de fluido. De ese depósito de gasolina del carburador, hay un conducto hacia el centro del tubo de admisión. En ese centro del tubo de admisión se le ha diseñado, se le ha instalado, toda esta pieza forma parte del carburador, se le ha instalado una sección convergente-divergente, lo que sería lo que conocemos como un difusor o un venturi. Ustedes conocen en fluido, en mecánica de los fluidos. ¿Qué es lo que hace esto? Ustedes saben que el aire al entrar por aquí y reducir su sección aumenta su velocidad. Aumenta su velocidad, reduce su presión y disminuye la presión. Entonces, como el punto de salida está más alto que el nivel de gasolina en la cuba o en el depósito, cuando el motor está parado, no está entrando aire, no puede salir gasolina porque el nivel sería más bajo que el punto extremo. Pero cuando se genera depresión, se produce el efecto de succión, y a producir el efecto de succión, entonces se levanta la gasolina y empieza a salir. Entonces, el carburador funciona por el principio de succión debido al efecto Venturi o el efecto difusor. El aire entra, reduce la presión, succiona y lo levanta. Por eso hay que mantener el nivel constante, porque si el nivel varía, entonces la cantidad de gasolina varía y entonces la relación aire-combustible variaría y no pudiéramos controlar el motor. Entonces, la idea de controlar el motor es que yo controle el motor por la cantidad de aire, ¿no? Y no en función de la cantidad de combustible. La cantidad de combustible va a depender de la cantidad de aire. Ese es el carburador elemental. El carburador más complicado, ¿verdad? Necesita enriquecer la mezcla cuando el motor se pone en marcha, en el momento que se acelera, y está a baja temperatura. Necesita suministrar mezcla rica en combustible en el arranque, mínimo consumo en el rango de máxima eficiencia, enriquecer cuando yo acelero porque quiero acelerar el motor, o cuando se busca que el motor dé máxima potencia. Entonces eso tiene una serie de accesorios, orificios, elementos como el de la figura del carburador que ustedes ven en la derecha. Es muy básico lo que ven en la izquierda, pero en la derecha ven ustedes, no es tan fácil. Ahí hay bastante ingeniería, ingeniería sobre todo hidráulica, ¿no? Sí, fundamentalmente ahí lo que hay una serie de bombitas neumáticas, ¿no? Se usa mucho el principio de los vasos comunicantes, o sea, y entonces ahí eso hace que funcione bajo diferentes condiciones, funcionara bastante bien. Ya ahorita el carburador está en desuso porque no cumple con las normativas de contaminación y la contaminación de emisión. En el caso de los motores duales, los motores que usan gasolina y gas licuado, el de gasolina ya se lo expliqué, simplemente lo que se le añade es un carburador nuevamente encima de la boca donde va colocado el de gasolina y se coloca el de gas, que es el mismo principio. También tiene un tubo Venturi que va a succionar en función de la cantidad de aire para mantener la proporción aire-combustible, pero hace falta algunos elementos adicionales, porque en este caso el GLP, que es líquido, viene a través de una tubería, ¿no? Y pasa por un tubo flexible, después pasa al punto 4, que es la parte del conducto, el punto 5, que es la electroválvula que va a cerrar cuando yo no quiera trabajar con gas, y la va a abrir cuando yo quiera trabajar con gas, que la acciono yo desde mi mando de control, y de allí va al regulador. Este regulador es necesario porque la presión de un GLP normalmente en Venezuela es de 240 libras y la presión atmosférica son 14. Por lo tanto, o cero, ¿no? Si es la presión manométrica. Entonces hay que bajarlo a 0. Entonces este regulador lo que hace es bajar la presión a la presión de admisión que hace falta para que pase por este tubo y entonces aquí se produzca la succión. Si yo quiero gasolina, cierro esta electroválvula, o sea, paso un interruptor y se abre la de gasolina o viceversa. Así como funciona. El carburador es en principio distinto, por supuesto que no es tan complicado como el otro, porque aquí prácticamente lo que hay es que tener la sección convergente divergente del difusor y más nada. Y los elementos accesorios para bajar la presión. Ahora otra cosa, aquí hay una tubería adicional que es la tubería 13, ¿verdad? Que es el banquito de agua de refrigeración. Lo que pasa es que como al yo bajar la presión de 240 libras a la presión atmosférica, se enfría el gas y esto se congela si no le someto agua caliente para que no se congele la parte exterior. Entonces se le mete refrigeración, bueno, calentamiento del radiador del motor para mantener eso caliente y no se vaya
a producir hielo en toda la parte exterior. El gas adentro no se va a transformar en hielo, es la parte exterior, y eso puede hacer que no funcione bien el regulador de presión. En el caso de alimentación de electrónica, entonces lo que va a cambiar es eliminar el carburador y ahora poner inyectores. Y al poner inyectores, al ser electrónico, necesito ahora un sistema de control electrónico. Ya necesito una computadora para poder manejar eso. Entonces el principio es el mismo del depósito. Paso a través de la bomba de combustible, que normalmente está dentro del depósito en autos. Después paso al filtro de combustible y luego de ahí va a los inyectores. Los inyectores están presurizados, pero no están inyectando siempre porque ellos son unas electroválvulas. O sea, cuando le llega una señal eléctrica, ellos abren el tiempo que sea necesario para proporcionar la mezcla aire-combustible que se requiere o que está diseñado para las condiciones operativas. Ese programa lo tiene en la computadora. La computadora calcula cuánto hay que inyectar, cuándo hay que inyectar, y abre y cierra. Entonces la gasolina regresa, ¿no? A través, pasa un regulador que va a mantener la presión constante para que siempre entre la misma cantidad de combustible, y luego de allí retorna. Entonces el inyector es el que va a estar acoplado. O sea, los dos conectores del inyector van a estar acoplados a la computadora, que es la que va a decir cuándo hay que inyectar. Muy bien. Bueno, ya sabemos que la bomba de gasolina normalmente son eléctricas, ¿no? Y van a estar conectados a la batería a través de un relé que le permita pasar corriente. En el caso de automoción, cuando no pasa el interruptor, entonces el interruptor es que pone a trabajar la bomba de gasolina, la bomba presiona, presuriza el sistema y se apaga. Tan pronto ya alcanza la presión de presurización, se apaga. Se está consumiendo, prende. Y es así funciona. Entonces su función es dosificar una cantidad definida de combustible en el colector de admisión justo antes de la válvula, la cual es controlada electrónicamente en función de la señal que aportan los diferentes sensores que tiene el motor. ¿Cuáles son esos sensores? Eso que ustedes están viendo allí. Más o menos que lo aparezca allí, pero siempre tiene que haber un sensor donde que me indique la posición de cigüeñal, la velocidad de giro del motor, porque si yo tengo que saber cuál es el cilindro que va a encender. Eso por allí. Aquí vemos, por ejemplo, el sensor de velocidad. Aquí debajo veo el sensor de CO2, o sea, si hay demasiado oxígeno o poco oxígeno, yo regulo la cantidad de combustible, cuando pues si tengo catalizador. El sensor de enfriamiento, si el motor está frío, tengo que inyectar más combustible, si está caliente, tengo que alimentar menos. El sensor, seguimos por aquí por debajo, el sensor de posición el cigüeñal. Bueno, ese que me va a indicar cuál es el punto muerto superior del cilindro 1 para saber cuál es el orden de encendido. El sensor de knock, este es el sensor de detonación o de vibración. Los motores traen un sensor de detonación. Cuando se produce la detonación, que es un fenómeno anormal de combustión, ellos tienen que eliminarlo. Y lo miden allí, y se lo vamos a ver más adelante. Ellos miden que hay detonación y lo que hacen es adelantar el punto de inyección. O sea, si estoy inyectando 10 grados antes del punto muerto superior, entonces ellos lo que van a hacer es ponérmelo, por ejemplo, a 5. Lo hacen, perdón, atrasarlo. Lo acercan más para que las temperaturas de combustión bajen y como consecuencia de eso se elimine el ruido de la detonación, una combustión anormal que hay. Bueno, otros sensores, el sensor de posición de estrangulamiento, con que yo regulo la máquina. El sensor del cigüeñal, del árbol de leva, perdón. Y el sensor de posición de la válvula de aceleración. Muy bien, estos serían algunos, ¿no? Pues pueden haber más. Hay otro que mide la temperatura ambiente, presión ambiente, hay unos más sofisticados que otros. Los sistemas de alimentación de gas en automoción, entonces este caso es el caso de GNV, cuando no usan gas licuado, sino usan el gas que ustedes ven en las estaciones de servicio, o gas natural comprimido, que se utiliza en otros países. Ustedes van a ver de que en ese caso se tienen unos depósitos muy rígidos, muy fuertes, porque aquí estamos hablando de presiones alrededor de las 2000 libras. En el caso de propano,
¿no? O que se usa el gas licuado, las presiones son 240, que estamos hablando de 2000, ¿no? O quizás más. Entonces, aquí, por supuesto, la regulación van a ser mucho mayores todavía, ¿no? Hay que reducir mucho más la presión, pero lo demás ya sigue siendo exactamente igual. Y aquí le puse una figura para que viera más o menos cómo se instalan un vehículo, los diferentes tanques o depósitos de gas natural comprimido, ¿no? Y eso se lleva a través de unos conductos hacia adelante y se usa adelante el mismo principio que les dije anteriormente. En el gas sale del tanque a la alta presión existente en el mismo a 250 libras por pulgada cuadrada en GLP y a 3000 libras por pulgada cuadrada en GNB, eso es en Venezuela. Luego el gas pasa por reguladores de presión que bajan la presión hasta el valor de la presión requerida en la admisión. El sistema de alimentación de diésel. Ya le expliqué cómo se alimentaba el combustible, ¿no? En los motores encendidos por chispa, ahora vamos al motor de encendido por compresión. Vamos a ver por aquí, que está viendo algo por aquí. Déjame. El sistema de alimentación de inyección diésel, entonces, es diferente, por supuesto, al sistema de alimentación de encendido por chispa. Entonces, olvidémonos de aquel y vamos a entrar en este. Y vamos a comenzar con la figura de la izquierda, en la parte amarilla, que sería el depósito de combustible. El depósito de combustible, vamos a transferir, ¿no?, el combustible hasta la bomba de alta presión. Pero la bomba de alta presión tiene que tener una bomba de alta presión y tiene que haber una bomba para transferir. O sea, hay dos bombas. Una de transferencia o de baja presión, ¿no?, que aquí está indicada por esta parte, este círculo amarillo que tenemos aquí, sería el símbolo de bomba, ¿no? Esa bomba es de baja presión y la envía pasándola por el filtro o los dos filtros que les mostré yo le expliqué en el video, hacia la bomba de alta presión. Y la alta presión es la encargada de ya subir presiones altas y de allí ella va a enviar a través de la línea roja a un depósito, a un tubo en los sistemas que usan conducto común o common rail en inglés, pero las bombas te van a conseguir mucho, sobre todo en Venezuela todavía muchos vehículos, muchos camiones y motores grandes, diésel, que usan una bomba que directamente de la misma bomba de alta presión sale un tubo a cada inyector. Esos son dos sistemas. Los common rail, que usan un tubo común del cual salen las tuberías a cada uno de los inyectores, o simplemente de cada bomba va uno a cada inyector. Después le explicaré las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos. Mira, ahorita los comentarios para que ustedes entiendan el mecanismo. Entonces, de la alta presión va a pasar a este tubo común, y este tubo común hay que mantenerlo a una presión constante y por lo tanto necesita un regulador de presión, y cuando la presión tiende a subir, lo que hace es bypassear el gasoil o el combustible hacia el depósito. Cuando corresponda la inyección en cada uno de los inyectores, entonces va a actuar el sistema electrónico, o sea, va a haber una señal eléctrica que va a abrir el inyector, igual como el inyector de gasolina, pero aquí inyector diésel, y se va a producir la inyección. Los motores, hay unos motores que no, un poco más antiguos, que no son electrónicos, y entonces hay una leva que actúa directamente sobre el inyector y produce la apertura, que es la figura que están viendo en la derecha, que es este sistema, el sistema Cumming no electrónico, que es un balancín. Aquí arriba pueden ver ustedes, empuja una aguja y esta aguja inyecta. En los sistemas electrónicos, igual que los sistemas de gasolina, también necesitan sensores de presión, posición del pedal, régimen de motor, temperatura del motor, caudal de aire para poder regular. Los motores, las bombas que envían directamente desde las bombas,
ellas directamente son las que deciden cuándo hay que inyectar. Lo que es una cosa que ustedes tienen que tener claro es que la bomba regula la cantidad de combustible. Ustedes regulan aquí, vamos a decir, la potencia del motor la regula la bomba. Ahora, la combustión, la calidad de la combustión la va a regular el inyector. El inyector es que va a regular la pulverización, la forma como se va a pulverizar, y eso va a depender de la presión. Ellos regulan la presión de inyección. No ajusta, o cuando el inyector se regula o se ajusta, se regula la presión a la cual abre. Por lo tanto, la bomba pudiéramos resumir que la bomba de baja presión se utiliza para transferir combustible del depósito a la bomba de alta presión. Hay una bomba de alta presión para dosificar la cantidad de combustible requerido de acuerdo a los requisitos operacionales. Un conducto para transportar el combustible hasta los inyectores. Inyectores, que son los elementos pulverizadores del combustible. Sensores para suministrar parámetros operacionales en el caso de los sistemas de encendidos electrónicos. Y la unidad de control electrónico, por supuesto, en sistemas de encendido electrónico. Pasemos ahora al otro sistema de lubricación. El sistema de lubricación, su función es la de evitar el desgaste, bueno, reducir el desgaste del motor. Para eso usamos lubricante, ¿verdad? Aceite lubricante. Y el sistema consiste en una bomba, ¿no?, de aceite, que en los motores de automoción, los motores pequeños, la bomba está en el cárter, pero ahí les dije también que en los motores grandes la bomba está afuera. En algunos motores modernos ahora lo tienen aquí adelante, justo delante del cigüeñal. Ahí va ubicada la bomba. Bueno, entonces tenemos la bomba en el depósito. La bomba va a succionar, la va a pasar a través de un filtro de aceite para retener todas las partículas mayores a un determinado tamaño, normalmente mayores a 5 micras. De allí sale, si seguimos el conducto, va a ir a la parte interna del bloque, que tiene una serie de galerías. Ya hemos dicho que tiene una serie de conductos internos que llevan directamente a los cojinetes del cigüeñal. Entonces, el cojinete del cigüeñal van a estar lubricados, cada uno de forma independiente, y de ahí, de cada uno de ellos, a través de la unión entre el muñón del cigüeñal y el muñón de la biela, ahí se le taladra un orificio para pasar aceite hacia el cojinete de biela. Y el cojinete de biela, en algunas bielas, son perforadas y pasan por centro de la biela hasta llegar a la parte de arriba, que es la parte del pasador de biela arriba, y lubricar la articulación de la biela con el pistón. Ok, entonces si regresamos, hay un conducto interno dentro del bloque del motor para lubricar, mandar aceite al cigüeñal, y aquí hay un conducto que sube a la parte de arriba de la culata para lubricar toda la parte móvil de arriba. Si hay cigüeñal, si hay árbol de leva arriba, se lubrica arriba. Si no, aquí en este caso, en este motor está en el bloque, está debajo, y vemos aquí el conducto que va a los cojinetes del árbol de leva. A cada uno de ellos, ahí hay 3, y a cada uno de ellos le llega aceite, ¿verdad? Y de esa forma se lubrica el motor. Aquí acuérdense que la leva, nuevamente del árbol de leva, sale hay unos conducticos que generan unos chorros de aceite para que caiga sobre la leva y se produzca la lubricación. La leva es la pieza, la leva y el seguidor de leva es la pieza como de peor lubricación. Y por supuesto los anillos también que están en el pistón, en la parte de arriba, los anillos de fuego, los que están en contacto con la combustión. Bueno, en eso consiste el sistema de lubricación. Entonces, aceite pasa a través de un prefiltro, la bomba lo succiona, pasa a un filtro que retiene partículas pequeñas, de ahí va a través de galería al cigüeñal, a los árboles de levas y a las otras piezas que haya que lubricar. Entonces, la función del sistema de lubricación es lubricar, garantizando que el aceite llegue hasta todas las piezas que tienen movimiento y producen fricción y desgaste. Limpiar las piezas y arrastrar las partículas contaminantes que se originan durante la operación normal del motor,
así como limpiar las paredes de los cilindros, de los depósitos y laca que se produce durante la combustión. Esa es una función que se le da al lubricante. El lubricante tiene que tener capacidad de limpieza, o sea, tiene que tener aditivos para que no se paste todo, no se generen laca, pegas, ¿verdad? Que se vayan a obstruir los conductos. Pero eso es parte también del sistema de lubricación. Y además debe contribuir con el sistema de refrigeración al enfriamiento de partes. El aceite, como está circulando por ahí, también retiene calor y algunos motores tienen un sistema de enfriamiento para enfriar el aceite y extraer calor. O sea, sirve de apoyo al sistema de refrigeración, que es este que vamos a ver aquí adelante ahora a continuación. El sistema de refrigeración, la función principal, su nombre es enfriar, mantener la temperatura apropiada del motor, extrayendo el calor generado durante la combustión que se transmite a las camisas, culatas y válvulas y las que se generen por fricción interna. Hay también muchas configuraciones del sistema de refrigeración, dependiendo si es aire o es líquido, si es marino, si no es marino, si el sistema de refrigerante el refrigerante está cerrado, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan. Lo importante es que el sistema de refrigeración en el motor va a entrar por la parte del bloque del motor, circula enfriando las camisas y luego pasa a la culata, enfría la culata y luego sale a rechazar ese calor. En los sistemas que usan radiadores, ¿no? O circuito cerrado, entonces, bueno, el refrigerante va a ir a circuito cerrado, como ven en la figura de la izquierda, ¿verdad? Y se le va a extraer calor y regresa nuevamente. Tiene que haber internamente un sistema de recirculación interna a través de una válvula termostática para que cuando el motor esté frío, el refrigerante no se enfríe, ¿verdad? Sino que esté calentándose más bien y entonces busque la temperatura de operación óptima. Los motores tienen que trabajar a una temperatura óptima de operación y para eso se usan las válvulas termostáticas, que es esa que vemos aquí, ¿no? Que justo se coloca a la salida del refrigerante del motor para evitar que el refrigerante vaya hacia el radiador. La figura de la derecha es un caso que quise ponerle de un motor, de un sistema de enfriado marino. En este caso hay un circuito interno, igual que el anterior, pero en el radiador, como decirlo así, hay un sistema de intercambio con agua de mar. El agua de mar entra en un intercambiador. Aquí lo pueden ver, el agua de mar es la azul, ¿no? El sistema de recirculación interna, cuando está caliente sería roja y verde cuando está fría, ¿no? Entonces sería, el principio es más o menos el mismo. De igual manera va a haber un termostato y ese componente. Y finalmente vamos a hablar del sistema de sobrealimentación. El sistema de sobrealimentación se lo nombré anteriormente. La función del sistema de sobrealimentación es aumentar la presión de admisión para meter más aire dentro del motor. Y para esto ya le había dicho anteriormente que se usan compresores, ¿verdad? Entonces, la idea es aumentar la densidad y con esto aumentar la potencia. Ahí ven la foto de un turbocompresor, donde se ve el compresor, en este caso se ve de frente aquí y por el otro lado estará la turbina. Bueno, esos son, en resumida, los componentes de un motor de combustión interna. Bueno, ahí tenemos otra foto de un motor grande, de un turbo grande y de un turbo pequeño.